Hola, ¿cómo están? Bueno, saludamos a todos los que están en este lugar, como siempre, celebrando a Cristo en cada una de sus vidas. Y saludamos a todos los hermanos que están conectados por YouTube. Estamos celebrando, digamos, a veces uno se cuida de no creer que nuestro mundo es el mundo, ¿no? En el mundo ocurren muchísimas más cosas de lo que uno puede ver o percibir. Pero durante todo este tiempo, el Señor nos está permitiendo ver en toda Iberoamérica un incremento de la vida de Cristo que nunca me imaginé que iba a ser mi experiencia contemporánea, ¿no? Que iba a tener vida para ver lo que Dios está produciendo. Estamos en medio de ellos, somos parte, protagonistas de lo que Dios está haciendo. Y quiero saludar a todos los hermanos de gran parte de Europa, de Centroamérica, Sudamérica. Lo que está pasando a nivel latino también en los Estados Unidos es algo maravilloso, ¿no? A la vez también en el incremento de la vida siempre va a haber una resistencia. Y esto es algo que quiero decirlo de la manera más prolija y contundente tal vez, ¿no? Referí varias veces a un episodio que está en el libro de Juan, en el capítulo 11. Ahí hay un concilio, hay un Sanedrín, donde se está evaluando lo que estaba pasando con Jesús. Él había resucitado a Lázaro, había tenido una entrada triunfal y la gente queriendo proclamarle rey. En un pueblo que estaba en esclavitud, los romanos le habían dicho a la gente del Sanedrín que ellos podían legislar sobre el pueblo de Israel, pero que ni se les ocurra intentar levantar un rey en medio de ellos, porque entonces sí le iban a cortar la cabeza. Así que aparece la figura de Jesús en medio de todo esto, la gente queriendo hacerlo rey, y ellos se sientan y evalúan esta situación. Y una de las cosas que dice Caifás es: ustedes no tienen idea de lo que esto significa. O muere él o morimos todos nosotros. Así que es preferible que muera uno en vez de todo el pueblo. Y lo que dice en el versículo 51 es que Caifás era el sumo sacerdote. Y él no solamente estaba diciendo esto por ese motivo, sino porque él mismo había profetizado que Jesús había de morir por la nación. Es tremendo. Ahora, ustedes fíjense porque dice, y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos por todo el mundo y de todas las edades y de todos los tiempos. Y lo que uno ve acá es que ninguno de ellos estaba interesado en la verdad. Jesús era el yo soy. Ellos lo sabían. Él lo había dicho. Pero ellos no estaban interesados en eso. Su preocupación era no perder sus pellejos. Y lo increíble de todo esto es que cuando uno está interesado en no perder su logro personal, su círculo o su mundo de poder, la solución que se provee es: matemos a Jesús. Eso sin ninguna duda de que cuando uno quiere hablar de ese mundo de poder o de control, de pensar que se trata de cuadrar cifras, de llenar salones o de tal vez
estar frente a una multitud de gente que está buscando una respuesta inmediata a la incógnita, a los dolores o al vacío de la vida, ¿no? Queriendo mejorar su condición humana. Claro, Jesús no vino para eso, vino para algo infinitamente más glorioso. Sin embargo, en la medida en que no comprendamos que Cristo es precisamente ese Salvador que Dios envió y lo hizo mediante una cruz, entonces vamos a estar frente a una multitud de gente demandante, ¿no? De resolver una condición humana. Pero para que eso pueda sostenerse, por lo menos durante un tiempo, la solución siempre sigue siendo: matemos a Jesús. Saquemos a Jesús de nuestras vidas, porque si tenemos que entender desde la perspectiva apostólica, los apóstoles dijeron: yo me he propuesto, dijo Pablo, no saber otra cosa que no sea a Jesucristo y a este crucificado. Quiero hablarles de esto porque tengo una enorme carga. Lo que sí, les voy a pedir que tengamos una atención especial hoy, porque tal vez voy a ir un poquito más profundo, pero creo que Dios nos trajo hasta acá para avanzar. Amén. ¿Están de acuerdo? Pablo identifica la lucha. Él empieza a hablar de los tipos, de las figuras y de las sombras, diciendo: miren, todo eso hablaba de una vida que iba a manifestarse. Así que ahora ya no hay nada externo y natural, ya no hay luchas externas. El enemigo no está afuera, está dentro nuestro, ¿no? Y la lucha que se genera es por dos creaciones que se repelen entre ellas. Por lo tanto, la lucha es por ver aquello que fue logrado en la cruz del Calvario. Sí, hay una creación dentro nuestro que es Cristo en nosotros, ¿no? Cuando nosotros vamos a Cristo, el Espíritu de Cristo se une al nuestro, se hace uno. El Espíritu que da vida, Cristo, la vida, se hace uno. Pero cuando nacemos somos bebés espirituales. Esa realidad todavía no fue formada en nuestra alma, está en nuestro espíritu, pero no fue formada. Y toda la vida, el obrar de su espíritu es formar esa realidad en nuestra alma. Mientras tanto, vamos a estar luchando con el engaño de la vieja creación y con el poder infinito, glorioso, el mismo que resucitó a Cristo de los muertos, operando en nosotros para traer la realidad del Espíritu de Cristo en nosotros, formado en nuestra alma, para poder traer esa realidad a nuestros días. Amén. Venimos hablando de esto hace tiempo. Pero claro, la lucha es que todo el tiempo hay una creación dentro nuestro que está trayendo una realidad que sustancialmente, esencialmente, es engaño. Lo que hace es traer imágenes del mundo natural y los espiritualiza y dice: esto es de Dios. Claro, mucho de todo ese engaño tiene que ver con que consideramos aquello que es bueno como algo espiritual, pero no todo lo que es bueno es espiritual. No todo lo que es bueno procede de la fuente eterna de Cristo en nosotros. En el árbol en donde estaba enroscada la serpiente, aquel que determinó nuestra muerte y nuestro extravío, es el árbol del conocimiento del bien y del mal. Ahí está el bien,
pero procede de una fuente que es muerte y que es pecado, ¿verdad? Entonces hay cosas que hacemos que están bien y muchas veces creemos que son espirituales solo porque están bien, pero proceden de aquello que fue llevado a juicio en la cruz, de una fuente que es oscuridad. Entonces todo lo que viene a nosotros y no viene de la revelación, de la luz de la revelación de la persona de Cristo en nosotros, procede de nuestro oscuro entendimiento o de nuestra oscura imaginación. Entonces, ¿cómo nosotros comprendemos el acceso a lo que fue logrado en la cruz, ¿no? La nueva creación, que es exactamente todo aquello que Dios nos concedió en sí mismo, en su propio Hijo, ¿no? Y cómo su Espíritu nos revela la imagen de lo que ya somos en Cristo, esa imagen que es la imagen en la que nosotros ya fuimos conocidos antes de que todo fuera creado. Por eso tenemos que advertir cuando nos extraviamos de la realidad, ¿no? De la que ya somos en Cristo, de que ya no somos de este mundo y que una vez que el Señor vino a nuestra vida, se hizo uno con nosotros, fuimos llamados a traer esa realidad a la tierra, traer la realidad del cielo, del hombre del cielo, a la tierra. Así que vamos a encontrar una creación trayendo un engaño que convive con nosotros de manera permanente. Ese engaño es querer mejorar la condición humana. La mayoría de la gente que no puede ver lo eterno está tratando de comprender un Dios que quiere mejorar nuestra condición humana. Claro, casi de una manera milagrosa, digamos, ¿no? O tal vez, o sea, como lo plantean los apóstoles, magia, ¿no? Magia. O sea, yo tengo en mi vida un completo desastre, estoy enfermo, rompí toda mi vida y bueno, aparece alguien, ora por mí y todas las consecuencias de lo que hice en mi vida, en un abrir y cerrar de ojos, desaparecen, ¿no? Claro, tenemos que identificar qué es un suceso, ¿no? Y qué es un proceso. Un suceso es lo que el Señor hizo por nosotros. Ahí no tuvimos participación. Cristo completó la obra en la cruz del Calvario. Él murió, resucitó, venció la muerte y nos trasladó de muerte a vida, de oscuridad a la luz. Eso es algo que no tuvimos participación, pero ahora hay un proceso de su Espíritu para traer esa realidad a nuestras vidas, ¿no? Y lo que los apóstoles dicen, esto es vida orgánica. ¿Qué quiere decir? En los procesos hay cosas que todavía en nosotros están en forma de creencia, no las hemos visto. Y otras cosas que están en forma de evidencia, que es lo que hemos visto. Está bien, sí se entiende eso, ¿no? ¿O no? Ok, o sea, mientras haya un velo, yo estoy viendo algo, no todo. Porque ese velo tiene que ir corriéndose. ¿Quién corre ese velo? La obra de la cruz. O cómo la cruz está operando en nosotros día a día, corriendo ese velo que es la carne, ¿verdad? Que somos nosotros, la vieja creación, que es Fabián, que es José, que es, ¿no es cierto? Nosotros menguamos, Él crece y le vemos. Él se convierte en nuestra experiencia, se convierte en nuestra vida y comenzamos a verle y ser transformados. Pero aquello que todavía el velo no me permitió ver, todavía está en forma de creencia. ¿Y por qué creemos? Porque sabemos que Él es la verdad. Lo creemos, pero todavía no es mi experiencia de vida. Sé que hay cosas que están en forma de creencia y otras cosas que ya la hemos visto y que ya nos han transformado. Y la lucha diaria es por verlo
de manera completa. O sea, el que comenzó la obra la va a completar. ¿Sí, amén? Esa es la obra del Espíritu. ¿Hasta cuándo? Hasta formar a Cristo en nosotros, que es el varón perfecto. ¿Verdad? Mientras tanto, estamos de camino, estamos en procesos, ¿no es cierto? Pero la mente natural, humana, es especialista en describir en forma de imagen terrenal aquello que solamente es real en Cristo. Crea una realidad paralela y sentimos que es espiritual, pero tenemos que identificarla, ¿verdad? Porque ninguna de esas ideas nuestras pueden transformarnos, solo la realidad de Cristo. Y es clave. Entonces, ¿cuál es el propósito y cuál es la función de la iglesia? Primero, para poder entender la función de la iglesia, es imprescindible saber que la iglesia es Cristo. Es una persona. Esto lo venimos tratando, lo venimos trabajando, porque es precisamente a lo que necesitamos ver. No somos un montón de gente reunidos en un edificio creyendo lo mismo. Eso no es la iglesia. La iglesia es Cristo. No todo lo que está en una congregación, no todos los que creen lo mismo, no todos los que comparten actividades y comunidades dentro de una creencia cristiana está en Cristo. No todo. ¿No? Cuando Dios ve la iglesia, ve a su Hijo. Y esto tiene que ser clave para nosotros y para todo nuestro entendimiento. Porque nosotros no definimos la iglesia. No somos nosotros quien define la iglesia. Es la vida de Cristo. La vida de Cristo es la vida de la iglesia y quien define los márgenes de esa iglesia. Así que para ver y entender qué es y qué no es la iglesia, hay que ver a Cristo. No hay otra. ¿Sí? Si no entramos en un debate, ¿no? Ustedes saben, esto está en la naturaleza del hombre. El hombre, cuando tiene un conocimiento general de algo, entra en un debate sin fin. Habla de lo que no conoce, pero está en la naturaleza del hombre. Y las redes sociales se convirtieron en una plataforma para esa desgracia. ¿Verdad? O sea, así se expresa la naturaleza del hombre. Pero lo que Dios está diciendo es, nadie puede ver la iglesia si no ve a Cristo, porque Cristo es la iglesia. ¿No? Entonces, claro, lo que está en forma de creencia no tiene demostración, a menos que le veamos. ¿No es cierto? Y se convierta en nuestra evidencia para experimentar y funcionar como la verdadera iglesia. La vida de la iglesia, que es Cristo, tiene que ser revelada. Y esto es insustituible. Nos tiene que acontecer. Pero déjenme decir varias cosas acerca de esto. La iglesia tiene innumerables ideas acerca de actividades, de ministerios, entendimientos, funciones, en lo que llamamos la iglesia de hoy, ¿no es cierto? Pero muchas de todas esas no tienen la manifestación de la vida de Cristo como la fuente. Y todo lo que no procede de Cristo como la fuente no son verdaderas expresiones de su cuerpo. Y lo tenemos que saber. Esto es importante porque es algo que no puede estar fuera nuestro. No es para ver al otro, es para vernos a nosotros mismos. Escuchen, ver a Cristo, como le pasó al Sanedrín, que aquello que vino a salvar ahora se convierte en nuestro destructor. A menos que lo estemos viendo como lo que realmente es, el Salvador de nuestras vidas. Por eso es imprescindible que podamos identificar, no mirar si el otro es o no es una genuina expresión de la vida de Cristo, sino esto nos está aconteciendo a nosotros, a mí, ¿verdad? El Espíritu nos permite vernos mediante su obrar.
La iglesia se identifica solo cuando la vida de la iglesia, que es Cristo, es el móvil de todo su obrar y no de otra manera. Y otra de las cosas fundamentales, esa vida en sí mismo tiene todo el potencial, todo el diseño, todo el poder para su propia edificación. Sí, no se le puede poner una estructura externa, natural. O sea, no podemos decir, bueno, la iglesia tiene que funcionar de esta manera, hay que organizarla, yo tengo muchas ideas. Es un absurdo, porque toda la estructura, toda la organización está en la vida. Está en la vida de la iglesia, que es Cristo. Sí, claro, no se le puede poner orden porque la vida está en el cuerpo. El orden está en la vida. ¿Sí se entiende? Dios es un Dios de orden, ¿no es cierto? Si hay vida, hay orden. Pero ese orden es orgánico. No lo puso el hombre. Es divino, está en Cristo. Ustedes imagínense, supónganse, no sé, el cuerpo tiene una estructura. Nosotros luchamos en contra de las estructuras. Bueno, las estructuras religiosas, sí, son terribles. O sea, son una verdadera desgracia. Pero hay una estructura en la edificación divina. Sí que la hay. Hay un fundamento. ¿No? Por ejemplo, en nuestro cuerpo hay una estructura. Nuestro esqueleto es una estructura. Imagínense que seríamos nosotros sin el esqueleto. ¿Verdad? O sea, una montaña de carne, no sé. Una cosa sin forma. Pero ¿qué pasa? Crecemos nosotros, crece la vida y crece el esqueleto. ¿Por qué? Porque es orgánico. Porque tiene vida. No se le puede poner una estructura humana que no tenga la vida de Dios. Es absurdo. El cráneo está protegiendo el cerebro. Algo tan frágil. La cabeza. Es una gran protección. Crece el cerebro, crece el cráneo. Pues está protegiendo la vida. Todo el sistema de protección de Dios es para proteger la vida del Hijo. La vida está en el Hijo. Entonces, tenemos que entender que en la vida está provisto toda la organización, toda la estructura y el desarrollo del crecimiento de la iglesia. Nada podemos añadirle nosotros a eso. Pero eso no nos puede acontecer a menos que nosotros estemos viendo la vida. Si no vemos a Cristo, no podemos ser partícipes de ella. Podemos creer que esa vida está, pero no podemos caminar en ella. ¿Sí está bien? Así crece un árbol, así crece una persona, así crece la iglesia. Así lo hizo Dios. Entonces, ¿para qué existe la iglesia? ¿Cuál es su propósito? ¿Por qué Dios quiere que ella crezca? ¿No? Bueno, muchas veces creemos que esa vida crece por cuestiones sobrenaturales que ocurren en la iglesia. Por ejemplo, palabras, visiones, sueños, ¿no? Son buenísimos. Son recursos que Dios ha utilizado, pero son naturales. Sí, vamos a decirlo. Cuando algo divino toca algo natural, se produce algo sobrenatural. ¿Está bien? O sea, Dios le estaba hablando a la mente de los profetas a través de imágenes, sueños, visiones, palabras. Pero algo que podía resolver en la mente del profeta. Pero la visión y el sueño no es la experiencia de lo divino. No trae la sustancia. Déjeme explicarlo esto. La experiencia mediante la cual Dios nos muestra a través de algo como una visión, un sueño, no es lo que es real en Cristo, señala a Cristo. Es completamente diferente. Y la escritura es exactamente la operación, el testimonio perfecto, divino de esta experiencia. ¿No? Y
Dios siempre utilizó señales, Dios siempre utilizó milagros para ilustrar algo de su propia naturaleza, algo que es verdaderamente real en Él, en su mente, en su propio Hijo. Pero cuando Dios usa palabras, visiones, sueños, no puede traer la sustancia, señala la sustancia. Yo podría estar, supóngase, 2 horas hablándoles a ustedes acerca de cómo preparar una comida. Pero eso no trae la experiencia de la comida a ustedes. Solo estarían escuchando palabras. Es una descripción, pero ustedes no están gustando de la sustancia, no están comiendo esa comida. Ahora podemos nosotros recibir eso de parte de Dios porque nos está señalando a Cristo como la sustancia del Dios, invisible del Dios que nadie vio jamás, pero ahora el Hijo le ha dado a conocer. Pero ahora vemos que todo el obrar de Dios estaba señalando al Hijo, pero ahora estamos en otra etapa. El Hijo vino. ¿Qué vino? La sustancia vino. Y ahora podemos ver aquello que los profetas no pudieron ver, lo que los antiguos no pudieron ver. Caminaron hacia Él, como mirando al invisible. Por fe se proyectaron, pero no pudieron caminar, ser, vivir, moverse, ser Cristo. Nos hizo uno en Él. Y eso es completamente, porque de la única manera que Dios se da a conocer es mediante su Hijo. Esto es completamente diferente. Entonces, ¿podemos decir o hacer iglesia sin ver la vida? No, rotundamente no, no se puede. Entonces, claro, uno mira a lo largo de la historia todo lo que ha pasado con la iglesia, ¿no? Los conflictos, las divisiones. ¿Eso está en Cristo? Claro que no. ¿Dónde está? En la vieja creación, que ve todo dividido, todo separado, ¿verdad? Es la participación, es lo que hemos querido agregar a la iglesia. Son brazos, ojos, piernas ortopédicas, ¿verdad? Que parece que el cuerpo tuviera un montón de piernas, pero no, solamente tiene 2, porque los límites de la vida están definidos justamente por Cristo. Entonces, Dios utilizó palabras. ¿Por qué? Bueno, porque las palabras son parte de nuestro ámbito. Es precisamente nuestra forma de comunicación. Pero nunca son suficientes para ver lo que es real en Cristo. Necesitamos la obra del Espíritu, revelando su persona en nosotros. Las palabras como lenguaje humano son parte del mundo de los tipos y sombras, ¿no? Porque lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Lo que se ve es el mundo de tipos y sombras. No es la vida real. La vida real es la vida para la que fuimos creados. Amén. Entonces, el mundo es una réplica de lo que no se veía. Y el mundo desarrolló lenguaje, un lenguaje para entenderse, para comunicarnos. Pero ese lenguaje no es el lenguaje eterno. No es el lenguaje divino. Nuestro lenguaje, las palabras de nuestra comunicación, es parte del mundo de tipos y sombras. Y cuando Dios hablaba a los profetas a través de sueños y visiones, les estaba dando una representación de una realidad eterna en sus propias mentes o ante sus propios ojos, de aquello que es verdaderamente real en Él, en Dios, ¿no? Pero la realidad y la sustancia no estaban en la mente del profeta, solo una imagen. Digo yo porque tal vez muchos de nosotros lo que quiere es eso, ¿no? Es cómo me gustaría tener imágenes, cómo me gustaría tener sueños, visiones, cómo me gustaría... Y bueno, es maravilloso, pero tenemos que saber que solo señalan que hay algo mucho más glorioso
que es la experiencia de la vida de Cristo, la iglesia, la nueva creación en nosotros, revelándose a sí mismo. Eso es para lo que fuimos creados, amados. Ellos podían decir algo así como, por ejemplo, yo estoy viendo una bestia con 7 cabezas y 10 cuernos, ¿no? Y claro, era una figura de un poder mundial opuesto a Dios, pero una figura. Podían decir, estamos viendo un cordero ensangrentado, sentado en un trono. Miren, Apocalipsis 5:6 dice, y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son figura, tipo, ¿de qué? De los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Había un lenguaje humano tratando de explicar en la mente de Juan algo que solo era real en Cristo. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que simbolizan, que hablan. ¿De qué? De las oraciones de los santos. Ahora el punto es esto. Queremos seguir viendo cabezas, cuernos, arpas, copas, cuando la sustancia de todo eso ya está en nosotros. ¿Sí me entienden? Porque el Espíritu de Dios, a ver si me logro hacer entender, opera con un poder suficiente para revelar por completo al Hijo que habita en nosotros. El punto es seguir anhelando que el corazón, ¿no es cierto?, nuestro corazón esté todavía considerando, sabiendo que Dios nos dio su corazón, todavía esté latiendo en nosotros el corazón de una vieja creación, anhelando resolver problemas de la vieja creación y queriendo ver a Dios a través de figuras. Cuando ya tenemos los ojos de Dios, es Cristo dándonos sus propios ojos para verle, para ver lo que es real en Él. Cuando Dios revela a su Hijo en el nuevo pacto, no usa palabras, ni visiones o sueños. Eso solo lo señalan y está bien y es glorioso. Lo que hace Dios es traer un entendimiento en nosotros, revelando a su propio Hijo, que ya es nuestra vida. Comparte la sustancia, su propia experiencia. O sea, es Cristo nuestra experiencia. Es nuestra vida. No podemos verle de otra manera. No podemos ser, como dice Pablo, vivimos, nos movemos y somos. Es nuestra experiencia de vida, Cristo. Hebreos 1 y 2 dice, Dios habiendo hablado, ven, Dios habló. ¿A dónde? A la mente de los profetas. Con palabras, visiones, sueños que señalaban a Cristo. ¿Cuándo lo hizo? Muchas veces y de muchas maneras. En otro tiempo a los padres por los profetas. Pero en estos tiempos, en los postreros, de la cruz para acá, Dios solamente habla Hijo. La palabra, lo venimos diciendo. ¿Quiénes están esperando que Dios les hable? Dígame, ¿quiénes están esperando que Dios les hable? Tienen miedo de levantar la mano, ¿verdad? Se les revoleó algo por acá. Bueno, en los antiguos, ¿estaba Cristo en ellos y ellos en Cristo? No podía acontecer hasta que Cristo sea impartido en vida, ¿verdad? ¿Y quién es la palabra? Cristo. O sea que Dios iba comunicando a través de figuras,
imágenes. ¿Qué? Algo que señalaba a Cristo como la palabra. Ellos iban recibiendo aquello que iba a ser manifestado y lo comunicaban al pueblo. Pero ¿qué pasó cuando Cristo se impartió en vida? Vino completo a nosotros. La palabra vino completa a nosotros. ¿Hay algo que Dios tenga que decir además de hijo? Y ya está en nosotros. O sea, ¿cuál es el tema para que yo entienda que Dios me habla? Que yo pueda ver a Cristo como la palabra en mí. ¿Y cómo la veo? Quitando el velo. ¿Y qué quita el velo? Si no es la cruz, amado. Entonces yo necesito que Dios me hable, pero estoy lleno de carne. O sea, le tiene que hablar a otro para que me llegue a mí. ¿Cómo hago si yo no estoy viendo a Cristo? No estoy viendo la palabra. Yo no puedo ser la expresión de la voz de Dios a menos que Cristo sea en mí la palabra. Entonces la palabra no es algo que Dios tenga que decir. Es algo que Dios ya dijo. Y ya está en mí. Pero no tengo que ser tardo para oír, no tengo que ser tardo para ver. Es lo que dice el apóstol: aceleren los procesos de asimilación de esta verdad, que es Cristo en nosotros. Este es el misterio, esta es la gloria del Evangelio. O sea, aceleren los procesos. Tienen que menguar para que Cristo crezca. Y si ustedes ven a Cristo como todo lo que Él es, si lo ven como la palabra, entonces van a entender y van a ser transformados. Esta es la realidad gloriosa del Evangelio. Pero debemos entender cómo eso nos acontece. Juan 1:4 dice: en Él estaba la vida. ¿Y qué era la vida? La luz. O sea que nos hace parte de la vida y de la luz. ¿No? Hoy es el Día del Padre. Un abrazo a todos los padres. Claro, son días simbólicos. La realidad es que los que estamos en el Hijo habitamos en el único día en el que Dios habita. ¿No? Dios llamó a la luz día. ¿Y quién dijo yo soy la luz? ¿Y por qué la Escritura dice que nosotros somos los hijos del día? Porque estamos en aquel que es el único día. Es donde habitamos. ¿Verdad? O sea que cuando agarramos nosotros un símbolo, una imagen, ¿a quién direcciona? ¿Nos señala? Sí, a nuestra única realidad. ¿Verdad? Así es como conocemos a Dios, así como entendemos, así como somos transformados. ¿Dónde comienza todo? En la dádiva de la vida. Dios nos dio a su Hijo y en Él todas las cosas. Sin este tipo de conocimiento, amados, la única alternativa que nos queda es nuestra propia oscura imaginación. Es lo que va a producir el quiebre, la división, que experimentamos durante siglos. Y si ustedes miran de esta perspectiva, o sea, no hay tres alternativas, no hay la verdad, la mentira y nuestras ideas. No, nuestras ideas son la mentira. Son el verdadero engaño, la verdadera oscuridad. Si no vemos a Cristo, todo lo que no es Cristo es engaño. Es una realidad engañosa que está en nuestra mente, en nuestra imaginación. Estamos imaginando lo que no vemos. Por eso es imprescindible. Yo no puedo entender la iglesia. No puedo ser transformado a menos que yo vea la iglesia. Y la iglesia es Cristo. Es la nueva creación. Juan, capítulo 8, dice esto. Dice: ustedes son de su padre el diablo y quieren hacer los deseos de su padre. ¿Ven? Esa es la vieja creación. Es sustancialmente. Está respondiendo a una esencia. O sea, el hombre sin Dios reproduce su propia sustancia. ¿Y qué dice? Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza. Es naturaleza. ¿Se ve? O sea, pero eso está dentro nuestro. La vieja creación todavía está ahí queriendo recuperar su primogenitura. Está peleando. Lo que hay que entender es la guerra, amados.
¿Entienden? O sea, cuando hay alguien que te hace algo que te duele, ¿quién se duele? ¿Cristo o la carne? La carne. Yo primero ya estoy advirtiendo, estoy identificando al enemigo. El enemigo no es mi hermano, es mi carne. ¿Está bien? Ahora, se está quejando. Pero si yo no entiendo la guerra, yo perdí antes de empezar. ¿Por qué? Porque el Señor nos pide que seamos absorbidos, o sea, que neguemos esa evidencia que se está manifestando en la vieja creación para ser absorbido por la realidad de Cristo. ¿Verdad? La realidad de Cristo es que Cristo es inofendible, que Cristo gozosamente tomó la cruz para ver el fruto de la aflicción de su alma, que es la expresión de sí mismo, amando al que no lo merece. ¿Está bien? Y entonces uno que dice, no entiendo la guerra, porque yo lo que quiero es sentir algo favorable, una emoción favorable, disfrutable hacia mi hermano. No, no estás entendiendo la guerra. ¿Qué hay? ¿Qué es agradable en la guerra? Nada, nada. La guerra es que vos vas a amar a tu hermano, pero dentro tuyo todo dice lo contrario. O sea, dentro tuyo hay un fuego diciendo, no, hipócrita. Si vos hacés que lo amás, pero en realidad por dentro hay un fuego queriendo ahorcarlo, ¿verdad? Todas esas cuestiones. Pero yo estoy entendiendo la guerra. Hay alguien zapateando dentro mío, queriendo producir un engaño. Yo no soy eso. Yo no soy lo que siento. Todos nuestros sentidos fueron extraviados, amados, de la sincera fidelidad de Cristo. Hay un mejunje, hay una mezcla de sentimientos extraviados de la realidad de Cristo en mi vida, queriendo hacerme creer que soy lo que siento. No, yo no soy lo que siento. Yo soy lo que Dios dice que soy. Esa es nuestra realidad eterna. Es nuestra verdadera identidad. Y cuando yo me dejo absorber por la realidad de Cristo, esa vieja creación que ya perdió la primogenitura y el reinado y el gobierno, comienza a menguar. Y Dios se apodera de nosotros y nos transforma. Lo que está diciendo es, en la mente de Dios está por completo la definición de toda nuestra realidad. Todo lo contrario es lo que no sale de la mente de Dios. Y si nosotros no hemos visto a Cristo o la iglesia con la luz, la iluminación de su Espíritu, hemos creado una realidad paralela, oscura, mentirosa en su lugar. Si nosotros no vemos la verdadera función de la iglesia, si no estamos viendo a la iglesia en su propósito, en su función eterna, entonces creamos una torre de Babel en nosotros que va a traer confusión, que va a traer división. Por eso es urgente y es clave. Miren, estamos hablando de algo con lo que lidiamos todos los días. Eso está dentro nuestro, está en nuestros hermanos. ¿Por qué yo puedo alabar al Señor y sentirme gozoso? ¿No es cierto? Y a la vez sentir un rechazo por mi hermano y ni siquiera poder advertir realmente la gravedad de esa situación. ¿Qué es lo que está pasando? Es un engaño, hay algo, ¿no es cierto? O puedo estar sirviendo al Señor y a la vez tener dentro de mí un sentido de justicia criticando a mi hermano, diciendo, no, pero esto es así, mi hermano es el que está equivocado. O sea, tengo un sentimiento de justicia, aún en la crítica. O sea, hay un engaño. Hay un hombre natural que está operando en su propia justicia, en su propia batalla, y que no está pudiendo ver la realidad de Cristo, no está viendo la realidad de Cristo. Somos por naturaleza inventores de cuadros, de imágenes espirituales. Por eso es importante decir cómo nosotros justificamos la carnalidad diciendo, no, pero esto es justo, ¿verdad? Que el Señor nos libre urgentemente.
Otra de las cosas de las que necesitamos ser librados de creer que el propósito de Dios se cumple en la tierra. No, el propósito de Dios se cumple en Cristo. Esto es algo pero completamente diferente, porque nosotros evaluamos los ministerios en relación a cuánto está haciendo por la comunidad, ¿no es cierto? Cuánto está participando o interviniendo, no sé, en política, en cultura, en educación, cuánto hacemos por los pobres. Siempre que Cristo esté formado en nuestra vida, va a haber un impacto testimonial, va a traer una imagen de Cristo a la tierra que seguramente va a producir un impacto de la vida sobre la muerte. Eso es clarísimo, es el testimonio, es vayan a todo el mundo predicando el Evangelio, siendo testigos, dando testimonio del Cristo que habita en ustedes. Eso es glorioso, pero no es la finalidad y ni donde ocurre el propósito de la iglesia. El propósito de la iglesia se cumple en Cristo. No es lo mismo. O sea, no es un propósito de y para la tierra. Es un propósito eterno que impacta en la tierra, pero ocurre en Cristo. Miren, entender esto es mucho. Por eso necesitamos saberlo, necesitamos verlo. Nosotros no estamos para cambiar el mundo, no es para eso el Evangelio. Son cosas muy buenas, son cosas muy apropiadas, pero por supuesto que entendemos que el ámbito natural no es donde los resultados de su vida ocurran. Lo afecta, pero no es donde ocurre. Ocurren en Cristo. Si ese fuera el caso, la pregunta sería, ¿por qué el padre quedó satisfecho con su propio hijo? ¿Sí me entienden? O sea, si los efectos, digamos, si el propósito sería de y para la tierra, ¿por qué el padre queda satisfecho con el hijo? No se entiende. Porque el ministerio de Cristo en la tierra fue un fracaso. O sea, solo quedaban algunas cuantas mujeres y unos pocos hombres escondidos entre la muchedumbre, entre el caserío y entre los arbustos. Prácticamente todo el pueblo lo rechazaba. No es exactamente un ministerio exitoso, ¿no? Según los estándares, ¿no es cierto?, de eclesiásticos contemporáneos, ¿no? O lo que uno está intentando ver en lo que nos rodea, no es ni mucha gente ni poca gente, porque no es una cuestión de cuadrar cifras, es un propósito que se cumple en un ámbito eterno llamado Cristo. Por eso el Padre mira a su Hijo y le dice, Él me complace en todo, es todo lo que deseo, es lo único y todo lo que se convierte en mi deleite. Porque no se trata de lo que Él, o sea, Él nunca dijo yo me complace por la cantidad de discípulos que tiene. No, Él me complace porque lo que Él es y lo que Él es lo que produce un fruto y ese fruto es lo que me glorifica. La expresión de su propia vida, el incremento de la vida, el resultado de la semilla que el Padre puso, colocó esa semilla que es su Hijo, el incremento de esa vida en la obra completa de Cristo en la cruz. Eso fue lo que logró que esa semilla muera y nazca y se produzca la vida, y el incremento de esa vida es lo que lo glorifica. Padre, llegó la hora en que yo sea glorificado en ti, tú en mí. Yo voy a ser sembrado para multiplicación. Eso ocurre en Cristo, en la vida de la iglesia. Es lo que tenemos que ver si queremos comprender cuál es el verdadero impacto de esa realidad en el mundo, para que el mundo crea y sea salvo por causa de su nombre. ¿Cuántos saben que Dios no conoce la iglesia evangélica? Dios conoce a su Hijo. Es necesario que en nuestro entendimiento, en el corazón que nos fue concedido en su Hijo, podamos identificar esta realidad. Él no está tratando de hacernos cumplir una lista de tareas. Esas no son las obras que Dios preparó de antemano. No las son. No son. Las obras que Dios preparó de antemano es su obrar.
es la expresión de sí mismo en sus múltiples miembros, de los cuales Dios nos hizo parte. Esas son las obras que Dios preparó de antemano. Es su propósito, es la función del misterio que estuvo oculto, que es Cristo en nosotros, la iglesia. Eso es lo que los apóstoles están diciendo una y otra vez. Por eso en Gálatas 4:19 dice, hijitos míos, hijos míos, por quienes de nuevo sufro dolor de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Ese es el propósito. Está hablando de la vida del Hijo en el incremento, formado, el varón perfecto. El crecimiento de la vida de Cristo. Y Pablo dice esto, miren, Pablo destaca la esencia del problema, como lo dijimos hoy en 1 Corintios 2:2, dice, me propuse no saber entre vosotros otra cosa sino a Cristo y a este crucificado. Yo me propuse no saber otra cosa. 1 Corintios 1:23, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Y le dice a los Gálatas, en el capítulo 3, Gálatas insensatos. Miren lo que les está diciendo. Él les está diciendo, Gálatas, escuchen una cosa. A ustedes les fue presentado Cristo crucificado. ¿Qué les pasa? ¿Están locos? ¿Están drogados? ¿Qué les pasó? Para no ver a Cristo. ¿Qué les pasó? Para vincularse a una realidad terrenal, humana, temporal, volviendo a los antiguos rudimentos de la ley, donde el diálogo es imágenes, tipos, sombras. Me vuelvo loco. La palabra que utiliza Pablo es farmakeia. Farmakeia es literalmente una poción que nos fascina, que nos hechiza para no ver la verdad. Nos hace vivir en una realidad paralela. Sí, todo el poder del enemigo está para esconder el poder que opera en la cruz. Si no ves la cruz, no ves a Cristo, no ves el Evangelio. No lo ves. Entonces está diciendo, no sean insensatos, no busquen su propia satisfacción, no busquen su propia razón, su propia justicia, no peleen su propia batalla. Cristo peleó la única batalla que había que pelear y ya ganó y somos más que vencedores. Si ustedes se pueden ver en Cristo, esto ya aconteció. Estamos en un tiempo de celebración porque estamos en aquel que venció. Por favor, manifiesten la victoria de Cristo en la cruz. Si ustedes sacan la cruz, no queda nada. Si ustedes ven, la raíz de la hechicería es la rebelión, es la rebeldía. La rebeldía habla de un gobierno ilegal. Cuando no responde al verdadero gobierno, se está estableciendo un gobierno ilegal. Cuando yo no me dejo gobernar por la voluntad de Dios, yo estoy ejerciendo dentro mío un gobierno ilegal que funciona como un hechizo dentro mío. Entonces vos querés hablar con un hermano y decís, está bien, tenés razón lo que haces, pero la fuente de ese obrar es de un gobierno ilegal. Es el hombre queriendo recuperar su gobierno dentro nuestro. O sea, vos tenés, ya sé que tu hermano es un desastre. Todo lo vemos porque no somos ciegos, pero la fuente de tu obrar no es morir gozosamente por tu hermano, sino es señalar su error. Y el Evangelio no está para descubrir la culpabilidad de tu hermano, sino para morir por el culpable. La fuente es otra. Estamos descubriendo el engaño. Sí. Todo el obrar de Dios es a favor de Cristo y en contra de nadie. La gloria está en el uno. Ahora alguien puede ver, como lo vio aquel Sanedrín, a Jesús como aquel que vino a romper y a destruir. O puede verlo con los ojos del Espíritu y entender que la gloria está en el uno. Que Él nos reunió para ser uno en Él. Punto clave. Jesús no vino a resolver problemas terrenales. No vino a hablar con las autoridades de la época para mejorar la condición del hombre, cuánto iban a ganar en el sueldo cada uno, ¿no es cierto? No vino a resolver la situación de Israel en la esclavitud de Roma, no trató de cambiar la condición humana, ni peleó por los derechos humanos, no vino para nada de eso. Él rechazó
los reinos de este mundo. Cuando Satanás se lo ofreció, le dijo, no hay reino sin cruz. Yo vine a establecer un reino que no es de este mundo, que es eterno y que jamás va a ser dado otro reino. Él rehusó ser rey cuando se lo propusieron. Y dijo, mi reino no es de este mundo. No intentó eliminar a los pobres de la tierra, dijo, a los pobres siempre lo tendrán con ustedes. Él le dio de comer a multitudes, pero lo hizo como una imagen, como un cuadro, una sombra de aquel pan de vida. Él dijo, miren, ustedes, sus padres comieron de este pan, pero murieron. Ahora yo soy el pan del cielo. El que come de mí nunca más vuelve a tener hambre. Y dijo esto, miren, partió el pan y lo multiplicó para alimentar a los cuerpos hambrientos, pero después dijo en Juan 6:26, de cierto digo que me buscan ustedes por lo que comieron y porque se saciaron. Me buscan por ese pan terrenal, temporal. Verso 27 dice, no trabajen por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre para ser el pan de vida. No hay confusión, no hay confusión. Yo soy el pan de vida. Jesús pasó el tiempo con recaudadores de impuestos, con prostitutas, pero no estaba tratando de igualar estatus sociales dentro de Israel ni resolver problemas de derechos humanos. Los efectos de los milagros vinieron y se fueron temporalmente porque todos tienen fecha de vencimiento, salvo lo eterno, que es el mismo. En cuanto a los vínculos con este mundo, Él dijo en Juan 2, 24 y 25, que Dios no se fiaba de los hombres porque Él conocía el corazón de los hombres. Y en cuanto a la conexión terrenal, en Lucas 9, 58 dijo, las zorras tienen cuevas, las aves del cielo tienen nido, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. En cuanto a los dolores humanos, ¿saben lo que dijo? En Lucas 6, 22, bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan, y cuando os aparten de sí, os vituperen y desechen vuestro nombre como si fuera malo por causa del Hijo del Hombre. ¿Cuántos pueden decir, el Señor está hablando de mí? No estaban mejorando la condición humana, amados. Corran de esta expresión de evangelio, porque esto no es evangelio, es todo lo contrario. Amén. Entonces, para terminar, ¿cuál es la solución que Dios proveyó al mundo adámico? ¿Cuál es la solución que Dios proveyó a nuestra condición terrible del ser humano? Una puerta, sí, una puerta. Una puerta de salida, el escape perfecto de nuestra condición. Él nos sacó del mundo. Él le dijo a los judíos, yo me estoy yendo del mundo de abajo, me estoy yendo al reino de mi Padre. Estoy dejando la vieja creación del mundo para trasladarnos al reino de su amado Hijo. Y todos los que estamos en Él, Él dijo, ustedes no son de este mundo porque yo no soy de este mundo. Yo los saqué de esa condición. Ahora ustedes habitan en mí, su ciudadanía está en los cielos. Él es la salida perpetua, el escape perfecto para todos los que quieran salir de esta condición. Él no era la solución para este mundo, Él es el juicio de este mundo. Necesitamos entenderlo, ¿no? Fue igual en el Éxodo. O sea, ¿por qué Dios envió a Moisés al faraón? ¿Para negociar las condiciones de los esclavos? Decirle, mira, te voy a pedir, quiero negociar con vos, que trabajes menos horas, que el látigo sea de lana, que... No fue a negociar mejoras. Lo que el Señor le dijo, Éxodo capítulo 3, verso 10, ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo. Una puerta de salida. Éxodo 4:22 dice, dirás a Faraón, así dice el Señor, Israel es mi hijo, mi primogénito, y te he dicho, deja ir a mi hijo para que me sirva. Y explica algo, miren,
aquello que los sacó de Egipto es un suceso. Cristo se convirtió en la puerta. Pero los que lo meten en la tierra prometida es otra cosa. Es el poder que va a ir en ustedes. Pero la voluntad queda de nuestro lado. ¿Quiénes entraron? ¿Cuánto entraron a la tierra prometida? Y un cadáver. ¿No? Y lo explica. La verdadera libertad no fue cuando salieron de Egipto. Fue cuando se metieron en las casas y cruzaron una puerta bañada en sangre. Es tremendo. Y dentro de la casa comieron al cordero, amados. Eso es lo que somos nosotros. La sangre de Cristo fue la que hizo la obra, que nos hizo libre. La muerte ya no nos toca nunca más. Y hoy estamos dentro de la casa comiendo el cordero para ser uno. Es nuestra realidad. Y aparece Jesús diciendo, yo soy esa puerta. Yo soy esa puerta. Así que el que por mí entra será salvo. No fue para cambiar la situación de los israelitas en Egipto, fue para abrir los cielos, amados. En Éxodo 19:4 dice, ustedes han visto lo que he hecho a los egipcios. Esto es lo que hizo el Señor. Y cómo los he tomado sobre las alas de las águilas y los he traído a mí. Esta es la obra, esta es la figura de lo que Cristo hizo con nosotros. Y luego el Señor se lo dice a Natanael. Y le dice a Natanael en Juan 1, 50 y 51, dice, porque te dije que te vi debajo de la higuera, ¿vos creés? No tenés idea. Vos vas a ver cosas mucho más tremendas, Natanael. Vos vas a ver un cielo abierto y vas a ver a los ángeles de Dios subiendo y bajando por el Hijo del Hombre. ¿Me entienden? O sea, ¿por qué vamos a seguir creyendo que somos gente en Egipto esperando que Dios mejore nuestra condición de esclavitud? Dios vino a librarnos de la esclavitud, de la muerte y del pecado. Abrió una puerta en su Hijo para salir del mundo. Y nos dio todo en Él. No es lo mismo. Si sacamos la cruz y le decimos a la gente que venga porque su vida va a mejorar si viene a Dios, lo que estamos haciendo es pervertir el Evangelio. Para que la gente nunca entre por la puerta y permanezca en esclavitud durante toda su vida, esperando que Faraón le tire algún pancito más, algún vasito de agua, cuando en Cristo Él es el pan de vida, que el que come de Él nunca vuelve a tener hambre, y Él es la fuente de agua viva, para que al beber de Él nos convirtamos en una fuente de vida eterna que brota para vida eterna. ¿No? Necesitamos entender la naturaleza del Evangelio y ver el gran éxodo en nuestras vidas. Necesitamos verlo. Sí, Señor. Así que todos los que quieran ir a Él, dice, si quieren venir en pos de mí, tienen que ver la cruz, tomarla, y van a poder venir en pos de mí. Van a entrar por la puerta y me van a ver. Y cuando me vean van a ser transformados. Yo soy el Hijo de la promesa, soy la tierra prometida. Soy la vida para la que ustedes fueron creados. Estamos volviendo a casa, amado. Amén. El Señor lo logra en cada uno de nosotros. ¿Cuántos hoy pueden decirlo? Estoy viendo, o sea, ¿cuántos pueden decir estoy comprendiendo la diferencia, verdad? Entre ver a Cristo
o ver mis propias ideas acerca de Cristo. Poder verlo a Él como la puerta de salida, como el escape perfecto de este mundo para poder experimentar la plenitud de vida que es Cristo en nosotros. Definitivamente, si lo vemos, ese acceso es completamente real para nosotros. Es posible y está claro y está al alcance de cada uno. Dios lo hizo posible mediante su Hijo. Gente, que Dios lo logre. ¿Dónde están cada uno de ustedes? Esta es nuestra posibilidad de decir: Señor, lo estoy viendo. Entiendo cómo ingresar. Sé que ahora Cristo es la salida de este mundo. No me voy a pasar mi vida pidiendo que mejoren mis condiciones, porque ya todo me fue dado en Cristo. Solo necesito verle y ser transformado a esa realidad. Les enviamos un abrazo gigante. Que la obra que Él comenzó la complete hasta el día de Jesucristo en cada uno de ustedes. Un abrazo gigante. Nos vemos en el próximo encuentro.